Estamos al aire, el primer podcast del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Un espacio para conocer los temas que te interesan de una manera distinta y amable, charlando. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una emisión más de su podcast al aire. Y Miriam, bienvenida. Gracias, Mauricio. Con una invitada, como siempre, ¿verdad? Yo siempre presumo a nuestros invitados porque son de super lujo. Tenemos hoy nada más y nada menos que a la fiscal de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía de la Ciudad de México, la maestra Saraí de León. Maestra, ya habíamos tenido la ocasión en una primera vez de contar con su presencia y creo que hoy más que nunca es muy participativa su presencia en este podcast, porque creemos que pues se viene un tema de cara a un proceso electoral bastante importante. Considero que es uno de los procesos históricos más importantes que va a vivir no solo la Ciudad de México, sino el país, y pues bastante trabajo habrá que hacer. Maestra, sea usted bienvenida. Muchas gracias, Bienvenida, Mauricio. Gracias, maestra. Miriam. Como bien dices, muy contenta de que me hayan distinguido nuevamente con invitarme a su programa, que ya tiene muy consolidado esta imagen de difundir qué hacemos en la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y parte de lo que hace la Fiscalía pues es que tiene una Fiscalía especializada que, como bien dijiste, ya habíamos estado aquí en una ocasión anterior para comentarles pues qué hacemos en una Fiscalía tan técnica dedicada a la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos y de la función pública electoral y en general pues de estas garantías con las que se tiene que emitir el voto de los ciudadanos. Entonces hoy, como bien dices, pues es el mejor marco para platicarles un poquito más de los delitos electorales que pueden ocurrir en esta etapa de campañas electorales que ya está iniciando y, bueno, acercarnos un poco más hacia otras etapas como son la jornada electoral y los días de veda. Sabemos que es un proceso bastante titánico porque, como bien lo comentábamos hace un momento, es un proceso electoral en donde se van a elegir presidente de la República, algunos presidentes de los estados, algunos gobernantes y, si no corríjame, algunas senadurías y unas diputaciones, ¿no? Así es. Miriam, bienvenida también. Voy a decir bienvenida porque no tuve el gusto de conocerte desde el primer programa contigo. Sí, hay un gran número de cargos a elegir, cargos federales y cargos locales. Es un proceso, siempre decimos esta frase, es el proceso más grande de la historia por el número de cargos en competencia, porque crece también el número de electores. Y en esta ocasión pues no es la excepción porque también será uno de los más grandes y pues por supuesto hasta ahora el más grande. Y que sin duda la Ciudad de México es un parteaguas, ¿no? Lo comentábamos en la visita que tuvimos con antelación con usted. Es un proceso que sin duda trae muchas complejidades, ¿no? Y también, Mauricio, esto, ¿no? Todo el trabajo que viene detrás. Así es. Muchas veces vamos, votamos, pero ¿qué pasa detrás bambalinas, no? ¿Qué pasa a la hora de preparar? ¿Qué pasa con la gente que está en esta parte de prevención de delitos electorales? ¿Cómo es el trabajo de la fiscal, no? En acá, en este lado. Claro, pues es un gran desafío, como dice Mauricio, porque ya no terminé de decirles que efectivamente pues vamos a elegir presidente de la República, senadores de la República y diputados federales. Entonces, en la Ciudad de México se elegirá al titular de la jefatura de gobierno, a los diputados, bueno, las diputaciones, para sonar más incluyente, que conforman o que integran el Congreso de la ciudad, a los titulares de las alcaldías y a sus órganos de representación ciudadana, que son los concejales. Entonces, pues sí, en la Ciudad de México se eligen 287 cargos, entonces, pues es un gran número de personas. Multipliquen eso por el número de partidos que compiten, en este caso pues hay coaliciones y algunos otros partidos que han ido en lo individual, pero multipliquen eso por la postulación de personas que están compitiendo por un cargo, ¿no? Entonces, sí. ¿Y cuál es el proceso? Digamos, ahorita ya usted prácticamente ya tiene un plan de trabajo. Nos gustaría que nos platicara un poquito, para ir entrando en materia, cómo es que se va preparando la Fiscalía a su cargo
¿cuáles son los motores que se están calentando? ¿Cuáles serán los principales puntos rojos en los que había que trabajar también, ¿no? Porque creo que volvemos al mismo tema, la complejidad de la Ciudad de México es bastante amplia. Sin duda alguna va a haber cosas que pues van a generar polémica, van a generar entredichos. ¿Cómo se está preparando la Fiscalía a su cargo para este nuevo proceso electoral? Bueno, pues este es el segundo proceso electoral de la Fiscalía Especializada de la Ciudad de México. El previo pues fue el de 2021, que solo se elegían diputados locales y titulares de alcaldías y sus consejos. Entonces, ahora el reto es mayor porque al elegir la titularidad de la jefatura de gobierno, pues genera más expectativa, la gente participa más. Entonces, en ese sentido, la Fiscalía pues está preparada desde el inicio de sus funciones en dos partes, lo que tenía que ver con delitos que se cometen durante un proceso electoral y delitos fuera del proceso. Ahora que inició el proceso electoral local ordinario en la ciudad, el 10 de septiembre de 2023, por eso es que hablamos de un año electoral, porque el proceso electoral como tal inicia un año previo al día de la elección. Entonces, iniciamos el proceso electoral formalmente el 10 de septiembre de 2023, así es que el proceso electoral, lo preciso porque es muy común que nos digan, ya vamos al proceso electoral, y lo confunden con jornada electoral, que es el día de las votaciones. Sí, porque también se podría entender que a veces la gente que no tiene mucho conocimiento del tema, no sabe que los procesos comienzan muchísimo antes, ¿no? Y el trabajo así es. Y el trabajo precisamente en eso radica la expertise de nuestra fiscal invitada, porque con esto nos está diciendo que usted ya se preparó desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues tenemos que estar alerta siempre, entonces a eso iba. Fiscal, ¿y cuáles han sido los principales objetivos en todo este trayecto, ¿no? En esta preparación electoral. Pues el principal objetivo es que la ciudadanía sepa que existe una fiscalía especializada, una fiscalía que está orientada a la protección de su voto, una fiscalía que está orientada a la prevención de los delitos electorales y que pueden acudir a denunciar a través de todos los mecanismos que hemos facilitado, que hemos buscado que faciliten la confianza del ciudadano en decir, bueno, está pasando esto, puedo ir y denunciar un hecho que yo considero que es delito. Ciertamente nos ha pasado que denuncian algunas cosas que pues podrían parecer irregulares, pero que no necesariamente son un delito. Por ejemplo, nos denuncian mucho que colocan pósters de candidatos o de partidos políticos en la infraestructura urbana, por ejemplo, o en puentes peatonales, o en el equipamiento urbano en general. Eso formalmente no es un delito, ¿no? Esas son infracciones, sí hay una prohibición, por supuesto, pero esas son infracciones que investiga y que sancionan los institutos electorales. Nosotros, pues, sancionamos conductas más graves. Entonces, lo que hacemos es cuando no, sí tiene apariencia de delito, pero que después de un análisis de ese hecho advertimos que no es un delito formalmente, que está previsto en la Ley General en materia de delitos electorales, pues damos vista a la autoridad electoral que corresponde para que ellos continúen una investigación en ese ámbito de competencia. Pero sí hay mucha confusión, por ejemplo, en el periodo que acaba de concluir, que es el mencionado de intercampañas, que mucha gente pensaba que era una veda electoral. Y no, porque en las intercampañas los partidos políticos podían seguir haciendo actos de promoción genérica, es decir, del partido como tal. A lo mejor no de fulanito, no de perenganito, porque todavía estaba en este periodo de que no se registraban aún como candidatos. Lo que sucede también con la figura de las campañas internas, ¿no? Que también se Exactamente, que hubo esa confusión. Exactamente. También. Y que eso también creo que vale la pena aclararlo, fiscal, porque al final del día, precisamente, la gente que nos escucha se puede dar un panorama más amplio. Usted mencionaba también algo bien importante. Creo que considero yo que parte de la Procuración de Justicia es precisamente el término de prevención, ¿no? En México, la prevención juega un papel crucial en muchos temas. Creo que este tema electoral también vale la pena. ¿Cuáles han sido los principales logros en materia de prevención de la Fiscalía a 2 años de su gestión, vamos a decir de ahorita hacia atrás 2 años, que usted ha estado bajo el trabajo de esta Fiscalía? ¿Cuáles han sido los principales puntos que usted considere vale la pena mencionar en materia de prevención? Pues lo dividiría en dos partes. Los logros institucionales propiamente dicho y los actos, digamos, orientados a la prevención del delito, porque es muy importante hacer esa diferencia. Las fiscalías, o antes procuradurías, no tienen facultades de prevención.
Las facultades de prevención ordinariamente están previstas para las secretarías de seguridad ciudadana, propiamente. Entonces, las fiscalías electorales son las únicas a las que la ley sí les concede esa facultad preventiva de delito. Entonces, por eso quiero orientarme en dos sentidos. Los éxitos como institucionales, como fiscalía. Yo tengo muchos que presumir, pero me concentraré en algunos solo por mencionarlos, porque justamente es una fiscalía que está iniciando su 4º año de gestión. Entonces, ha sido muy importante primero colocar el tema dentro de la Fiscalía General, porque tampoco había esa familiaridad con esta materia, y fuera, dentro del Poder Judicial, porque estamos ya judicializando delitos electorales propiamente, que también son nuevos para el Poder Judicial, y que debo decir que no hay jueces de control o jueces penales especializados en esta materia. Entonces, digamos, nos vamos en esa vorágine de casos que se someten a conocimiento de los jueces. Entonces, en ese sentido, nosotros ya hemos judicializado las primeras investigaciones en materia de delitos electorales, hemos logrado vinculaciones, hemos logrado órdenes de aprehensión relacionadas con delitos electorales, y hemos logrado órdenes de comparecencia. Incluso, yo lo menciono mucho, hemos traído testigos con uso de la fuerza. De esa magnitud estamos hablando, que es una facultad de la Policía de Investigación que antes no se ejercía, y que por supuesto no se veía dentro de los delitos electorales, porque no piensas que son de esa gravedad que amerite pues la intervención de la policía, y mucho menos de un agente del Ministerio Público. Entonces, digamos, como logros rapiditos, y uno de los más importantes, que se les reconociera al Instituto Electoral de la Ciudad de México como una víctima de delito, que se reconociera la calidad de víctimas a ciudadanos que fueron presionados para que votaran en un sentido, y con ellos logramos una reparación económica del daño, por ejemplo, que es algo inusitado también en esta materia. Entonces, esos logros institucionales parecerían pequeños, pero ha sido un gran esfuerzo en muy poco tiempo, a través de que logramos esas vinculaciones y que en esos tipos penales alcanzaban la suspensión condicional del proceso, pues creamos un programa que se llama Reconstruyendo Ciudadanía, un poco que parte de esta idea de que los ciudadanos a veces se involucran de manera indebida en la democracia, y pues tienen que tomar un curso de delitos electorales, de derechos políticos, un poco orientado a saber el origen de dónde estuvo esa conducta o esa mala práctica, ¿no? Y pues ha sido muy, muy exitoso con esos ciudadanos, porque acuden a la fiscalía, y además de las condiciones adicionales que les impone un juez, pues está la obligación de tomar esta capacitación, que más que capacitación ha sido hacer conciencia de que soy una persona, y que soy un elector, y que como ciudadano tengo derechos, y que más bien pues somos víctimas de malas prácticas o de formas indebidas en las que se han desarrollado o hemos estado acostumbrados a que se y a veces sin saberlo, ¿no? Y que por supuesto. Y esto fiscal que menciona, yo le veo otro objetivo alcanzado, ¿no? Con esas capacitaciones, cómo pasamos el conocimiento, ¿no? Claro. Quizás en este caso yo estoy en esta capacitación y todo, Mauricio, ¿no? Pero le comparto lo que voy aprendiendo. Y además, fíjate que es una forma de difundir, ¿no? Sí, es muy interesante, porque algunas de las personas suspendidas habían tenido otros procesos, o se habían involucrado también en otras conductas con apariencia de delito, y entonces para ellos fue una novedad que esto también les trajera una consecuencia jurídica de esa magnitud, y tenemos sus testimonios, por supuesto con autorización de ellos, en los que nos cuentan cosas relacionadas como estas. Licenciada, yo llego a mi casa y les platico cómo teníamos que votar, lo que aprendimos aquí, discutimos y se va creando una cultura, ¿no? Una verdadera cultura que creo que vale la pena recalcar este punto, Miriam, porque yo creo que crear una conciencia electoral es la base de un gran camino por recorrer, ¿no? Porque al final del día sí, exactamente, porque esto era impensable, ¿no? Hace muchos años, a veces sí, como usted bien lo menciona, fiscal, la pasión hace que a veces no vislumbremos lo que es correcto e incorrecto, ¿no? Y que a veces caigamos en esos agujeros de oscuridad y que se pueden ser constitutivos de delitos o de algunas cuestiones que deben de ser esclarecidas, ¿no? Creo que eso es un logro bastante interesante, yo no lo conocía, y creo que hay que reconocer esa parte de la Fiscalía. Yo creo que, como lo dices, Miriam, el hecho de crear conciencia y de dar un conocimiento en esta materia es el principio de un gran paso, ¿no?
Si verdaderamente queremos llegar a procesos electorales verdaderamente democráticos Transparentes. y transparentes, tendríamos que empezar por crear una cultura al propio el ciudadano, ¿no? En estos temas, porque creo que esto es algo que para mí me parece algo sensacional. No sé tú cómo lo veas, Y Miriam. sensibilizar a la comunidad, a la sociedad y como a estos jóvenes, ¿no? Que van a votar. Y Por escucho supuesto. mucho, fiscal y Mauricio, ¿no? Estos delitos que se pueden, ¿cómo se llama? O sea, que no son delitos, pero se pueden tomar como si fueran delitos. Entonces, como para aterrizar esto, ¿cuáles sí son y cuáles no son delitos Así electorales, es. fiscal? Bueno, pues el catálogo es muy amplio, como ya decía. El En- catálogo es muy amplio, pero nos vamos a concentrar, Ujú, digamos, ahorita en los Ujú. delitos o las posibles conductas que podrían ser delictivas dentro de una campaña electoral. ujú, Entonces, de entrada, asociada a estos principios que ustedes acaban de mencionar, que es el básico, que es un voto en libertad. Entonces, Ok, ¿eso qué significa? Que pues yo, ciudadano, potencial elector, me sienta ausente de cualquier presión o cualquier así es. inducción, ya sea que venga de un servidor público o que venga de ti o de mí, Claro, de cualquier persona que pudiera orientar el sentido en el que tenemos que votar, ¿no? ok. De entrada. Y más cercano ya ahora en estos momentos de campaña, pues es que no haya una persona que nos obligue a asistir a un evento proselitista. Entonces, eso implica ya pues que posiblemente servidores públicos, que casi siempre son los que tienen esta proclividad a condicionar a sus subordinados a que asistan o no, Ujú. porque puede ser que también digan, ya saben que tú tienes una preferencia político-ideológica, que eso es validísimo, por claro, supuesto, y que sepan que simpatizas con tal o cual ideología política y pues que te obligan, no puedes asistir a ese evento proselitista, ¿no? claro. Y que te limiten ese ejercicio de ese derecho. Entonces, y otros más que pueden estar vinculados al condicionamiento de programas sociales, por ejemplo, en esta Ok. etapa, Ok, que sabemos que quienes reciben un programa social es la población más vulnerable del Ujú. así país, es la es. población más vulnerable de la ciudad. Entonces, los programas sociales, esto es muy importante que lo recalquemos, no tienen por qué suspenderse. Lo que está prohibido en la ley es que se utilice el programa social o la distribución o el otorgamiento del programa social para condicionar el sentido del voto o igualmente la asistencia a un evento proselitista, por ejemplo. Ok, El programa social es muy importante que lo recalquemos y por eso lo repito, no se detiene. La ley no prohíbe que se Ujú. distribuya o que se reciba un beneficio económico del que por supuesto ya existen reglas de operación, ¿no? Eso, por ejemplo, no es un delito que te pidan una copia de credencial de elector. Digo, valga el contexto, pero lo estoy claro, diciendo Sí. en el marco del otorgamiento de un programa social, porque hay reglas de operación que regulan ese programa social claro, y en los cuales se establece que tengo que entregar una copia de mi CURP, una copia de mi De mi credencial de INE. elector Ujú. para hacerme beneficiario de ese programa social. Entonces eso sí es muy importante porque confunde mucho. No, ahorita claro, están distribuyendo dinero o me están condicionando a que me empadrone como ujú, posible candidato a ser beneficiario de un programa social, ¿no? Entonces, Ujú. pues eso no puede suspenderse porque además muchas personas dependen del programa social, su vida depende su subsistencia, pues valga claro, la repetición, ¿no? así Entonces, es. eso, por ejemplo, sería Ujú. una distinción importante. Y básicamente ahorita decía yo en esta etapa de campañas, que les recuerdo que el periodo de campañas es del 1 de marzo para titulares o aspirantes a la jefatura de Ujú, gobierno hasta el 29 de mayo. Quienes aspiran a ser alcaldes o alcaldesas, diputadas o diputados, concejales y concejalas, comenzarán sus campañas hasta el 31 de marzo Ok. y concluirán el 29 de mayo. Entonces, todos esos días vayan acostumbrándose a que vamos a estar viendo esta oferta política constantemente, tanto en radio, televisión, a través de otras formas como concentraciones, marchas, asambleas. El límite es la creatividad y el respeto a algunas reglas, porque, por ejemplo, hay reglas que pone el Instituto Electoral para la distribución de la Ujú. propaganda, para los materiales con los que se hace la propaganda, pero ujú, básicamente aquellos que no dañen el medio ambiente ni produzcan una contaminación auditiva, por ejemplo. Entonces, claro, hay otro tipo de limitaciones a la propaganda que ya se las establece el Instituto Electoral. Pero, digamos, arrancamos ahí. A esta parte me refiero con
la observancia que hace la Fiscalía y otras autoridades electorales respecto de cómo se desarrollan en campo, en territorio las campañas. Ok. Y ahí ya me oriento porque te decía yo que dividí lo que hace la Fiscalía en su parte de logros institucionales Ok. y por la parte de la prevención del delito. Y entonces dentro de esta prevención del delito nosotros nos abocamos a 3 etapas básicamente que cubrieran desde el inicio de las campañas hasta después de la jornada electoral. Y esas etapas son pues la primera de difusión y de volver a colocar a la Fiscalía en el centro de la conversación y en la confianza ciudadana para que acudan a Así es. denunciar cualquier conducta que consideren puede ser un delito electoral y nosotros poder orientar o investigar si lo es o no. Y pues esta campaña de difusión empezará con un despliegue territorial al que me acompañarán policías de investigación, Ok. agentes del Ministerio Público que están adscritos con nosotros y un agente especial que les voy a contar un poco más adelante, pero habremos de tener este despliegue de posicionamiento, de difusión, de orientación ciudadana. Ok. Digamos, esto va a durar toda la etapa de campañas en territorio y después tendremos otra campaña que fortalezca la misión de un voto en libertad, de la posibilidad de conocer qué condiciones, pues, o qué conductas podrían ya ser un delito más acercado hacia la veda electoral y hacia el día de la jornada electoral, propiamente dicho. Y el día de la jornada electoral en específico, ¿cuál van a ser las acciones que va a llevar a cabo? Pues como Fiscalía echamos mano y nos sentimos muy arropados de la Fiscalía General que apoyan las labores de Fiscalía Especializada. Digamos, ese día, pues todos son FEPADE. Así es que preparen, se los hacen trabajar el domingo de la jornada electoral. Se hará con mucho gusto. Pues colabora con nosotros, Así desde es. luego, la Jefatura General a través de esta despliegue que de por sí ellos ya tienen en todas las Así es. sedes de las alcaldías y en todas las sedes de las coordinaciones territoriales de investigación de la Fiscalía General. Desde luego podrá la gente acudir a esos ministerios públicos que ya conoce o con nosotros, propiamente que estamos en el edificio principal. Tengo entendido que habrá ministerios públicos móviles ese día. Sí, Por habilitamos si ministerios públicos algún móviles. ciudadano considera que ha sido víctima de un delito electoral, puedan acudir, ¿no? Así es, nos Directamente. coordinamos con autoridades electorales y con nuestras propias autoridades de procuración de justicia, y repito, las que ya están Ok. en las coordinaciones territoriales de cada una de las alcaldías, en los consejos distritales para coordinarnos. ¿Por qué? Porque en los consejos distritales, como tienen un monitoreo a través de los supervisores y capacitadores electorales, quienes reportan incidentes durante la jornada, pues Ok. mantenemos una coordinación para poder acudir al sitio donde se está generando algún incidente. Lo mismo hacen los ministerios públicos móviles que se encuentran, digamos, desplegados y van a estar observando el desarrollo de la jornada electoral y desde luego pues nosotros en búnker, pero sí es muy importante el apoyo que recibimos de toda la Fiscalía que tiene presencia en toda la ciudad. Sí, es muy importante, ¿no? Sobre todo también, como usted hace hincapié, crear esa cultura de la denuncia, que creo que va a ser muy importante. Esta materia ha tenido una evolución bastante interesante, ¿verdad, Miriam? En cuanto a la progresividad de las funciones, Claro. de los alcances, ¿no? Y creo que eso está sensacional. Y que esta cultura de la denuncia, pero también el poder acudir y el decir, me están Exacto. atendiendo, ¿no? O esto Exactamente. que yo confundí como delito, me están orientando, como Que sentir creo una que vale la abogada, pena ¿no? mencionar eso y creo que la fiscal no nos dejará mentir. Creo que eso es lo importante, ¿no? Darle la atención al ciudadano en ese momento para que pueda acudir y tenga esa confianza, que creo que está más que claro que nos la ha explicado usted, señora fiscal. Y bueno, creo que vale la pena también mencionar, usted mencionaba hace un momento, por ahí un proyecto que trae que me pareció bastante interesante. Creo que a manera de prevención, considero yo que es un logro institucional también muy importante. Usted trae un proyecto por ahí de un personaje, ¿verdad, Miriam? Ah, sí, pues es que les decía que diseñamos la campaña de prevención del delito en varias etapas y una de ellas, les comparto en este momento, tiene que ver con esta difusión del Gracias. conocimiento de qué conductas son delitos electorales. Entonces, Ok. en este díptico ustedes van a encontrar los delitos electorales más comunes. Ah, perfecto. Esta es la campaña que denominamos Se Busca. Ok. Y ustedes sabrán que en el imaginario colectivo pues está muy posicionado que una persona que lleva a cabo malas prácticas o actos ilícitos Electoral. orientados hacia lo electoral, pues se le denomina mapache electoral.
un Sí. poco, porque históricamente, como decía, hemos evolucionado en que, pues, este pobre mamífero Es ha mal cargado visto. con el estigma de lo que hacemos los humanos, ¿no? Y Sí. como usan este antifaz, antes, en otros procesos electorales del siglo XIX, digamos 1960, 1970, hacia los 80s todavía y 90s, quienes se robaban una urna, pues eran mapaches electorales o quienes hacían, Sí, en el quienes argot llevaban a de... cabo Me está otras emocionando prácticas, mucho, ¿no? fiscal. Entonces, esta es la campaña Se Busca. Ok. Retomamos esta idea del mapache electoral asociado a lo pernicioso, a lo que lastima el proceso electoral, Ok. y por eso es que buscamos a ese mapache electoral, a ese delincuente electoral. Pero bueno, creo que el proyecto que usted trae es buscar el lado bueno de ese mapache, ¿no? Exactamente, Porque porque es fíjate que mapache electoral pues puede ser tú, puede ser Miriam, yo Claro. espero que no, puedo ser yo también, Puede ser cualquiera, ¿no? puede ser cualquier ciudadano, puede ser un servidor público, puede Así ser un es. ministro de culto religioso, puede ser notarios, porque la ley prevé que ellos también podrían cometer algún tipo de delito electoral. Es decir, podemos ser cualquiera y estar muy cerca de nosotros. Por eso nos tenemos que cuidar de esos mapaches. Y Ok. para cuidarnos de ellos va a haber un agente especial Ok. que me acompaña hoy. Les traigo esa primicia, estará aquí con ustedes. En En exclusiva. exclusiva, aquí en el podcast del Instituto de Formación Profesional y de Estudios Superiores, al que amablemente hoy nos invitan. Y pues no sé si esté listo para acompañarnos y que les platique de esta otra etapa, porque él me va a hacer favor de formar parte de este despliegue territorial y de difundir en la ciudadanía qué son estos delitos electorales, a qué tipo de mapache electoral estamos buscando que Exacto. comete estas conductas, ¿no? Así Y es. bueno, una forma de contrarrestar estas malas prácticas es primero conocerlas. Nadie puede atacar lo que Claro. no conoce, ¿no? Claro. Y un poco parte de la idea de que de una forma lúdica, divertida, un tema tan técnico, tan especial, porque Sí. además lo Y vemos que también sea de fácil acceso, Sí, ¿no? de Y de fácil fácil acceso, entendimiento, ¿no? Porque de proximidad ciudadana. exactamente, pues, que de creo que eso es lo proximidad importante. ciudadana. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a Pues que esperar al pase, personaje. Kulu. ¿Qué pasa? Adelante. Aquí viene nuestro querido Agente personaje, nuestro agente Bienvenido. especial. Bienvenido. Viene Nuestro entrando. agente especial, Casa Mapaches. Ey, Bienvenido. ¿qué tal? Ah, muy cortés. Bienvenido, agente especial. ¿Qué tal, Kulu? Pues Kulu es el agente especial, Casamapaches, Ok. bajo esta idea pues de que para que la cuña apriete, pues tiene que ser del mismo palo, ¿no? Así Entonces, es. si está asociado al mapache electoral, Kulu, que es de la misma especie, que también es un mapache, que conoce cómo operan los mapaches electorales, Ok. pues vas a ver cómo prevenir esas malas prácticas, cómo combatirlas, y nos estará acompañando en el proceso de difusión y en estas despliegue territorial que yo les decía que vamos a estar en todas las plazas de la ciudad. Y entonces, pues bueno, Kulu va a ser digamos, por primera vez se va a hacer una invitación abierta a jóvenes que quieran sumarse como casamapaches, podrán inscribirse ahí en la FEPADE y podrán Ok. formar parte de este escuadrón que va a llevar Kulu por toda la ciudad como vigilantes de estas malas prácticas, ¿no? Que sería un poquito el tema, ¿no? Un poquito, Kulu, cuéntanos. Platícanos, Kulu. Hola, yo soy Kulu, ya me conoces. Y a partir del 1 de marzo estaré en las calles, vigilando el proceso electoral. Así que te invito a que te unas a mi brigada. Qué emoción. Pues Estaremos sí, ahí. te decía, es la idea como de proximidad con la Así ciudadanía, es. con los electores, y que sea una forma más lúdica y más empática de compartir. Creo que ese es un tema muy importante, el hecho de acercarse a los ciudadanos de una forma, vamos a decirlo, amigable, para que ellos también conozcan y sepan precisamente el catálogo de delitos que se pueden dar, ¿no? Exactamente. Sí. De verdad que esa parte la reconocemos, fiscal, porque creo que es una forma bastante accesible de llegar a nuestros queridísimos ciudadanos. Sí, y que esto, fiscal, yo estoy sorprendida con todo el trabajo que ha realizado. ¿Cómo es que sale Kulu en esta parte, en un mapache? ¿Cómo es que se le ocurre? Platíqueme.
Pues es que les decía, es parte de cómo acercarnos a la ciudadanía, cómo poder comunicar el trabajo, porque es muy técnico, es muy especializado y la Así gente es. lo ve como muy abstracto, pero esto nos permite como aterrizarlo un poquito y decir, bueno, sí hay alguien que está combatiendo estos crímenes electorales, Así es. sí hay alguien que te está cuidando, alguien con quien puedes denunciar. Y esta es la idea de que a través de un equipo en la fiscalía, un equipo creativo, que bueno, vamos viendo cómo podemos generar una campaña que nos permita hacer esta prevención del delito de una manera más cercana. Yo quiero preguntarle algo, señora fiscal. Me platicaba un poquito hace un momentito antes de entrar a cámara, había usted hecho un proyecto de concientización, un programa que creo que vale la pena sacarlo a la luz porque creo que también me parece algo sensacional que el hecho de que se haya creado. Platíquenos un poquito más de su proyecto, precisamente cuando se tiene que hacer conciencia a la ciudadanía, a una persona que ha cometido un delito electoral. Usted preparó un programa. Empápenos un poquito de eso, que creo que Sí, considero muy importante el fíjate que tema. parte de los delitos más comunes, pues alcanzan este beneficio que jurídicamente se conoce como suspensión condicional del proceso. Entonces, esto es, pueden seguir las personas que se vieron involucradas en un delito electoral, pueden seguir su proceso en libertad, pero el juez les impone una serie de medidas o de Así es. condiciones a las que se sujeta pues ese beneficio, ¿no? Así es. Y parte de las condiciones de la suspensión pues fue que acudieran a un curso que les impartimos en la Fiscalía Especializada que tiene que ver con 3 ejes. La formación cívica propiamente, es decir, yo me asumo como un ciudadano con obligaciones y con derechos, por supuesto, Así es. y con el conocimiento de sus derechos político-electorales y cómo los ejercen y cómo pueden ser cooptados. Y esa es la parte que nos lleva a delitos electorales propiamente. Entonces, intentamos que fuera una formación integral para que aquellos que, insisto, se involucran de manera indebida en la democracia pudieran tener esta formación. Entonces, este programa le denominamos Reconstruyendo Ciudadanía. Ok. El RE tiene que ver con que ya hubo una afectación a el proceso en el que vamos construyendo nuestra ciudadanía todos, ¿no? Y al involucrarnos en estas actividades, pues hubo un parteaguas, ¿no? Como lo van a hacer estas elecciones también. Así es. Fíjese que eso es bastante interesante. En este programa que usted menciona, se involucra pues personal sustantivo, así es. Sí, claro, agentes del Ministerio Público, parte también de policía de investigación, Ok. digamos en las primeras etapas, ¿no? Así Porque es. además, pues eso nos permite ir generando una conciencia y que estas personas suspendidas puedan reproducir lo que aprendieron en la fiscalía Ok. con sus familias o con otras personas que ellos conozcan y que pues nos ayuden a difundir este mensaje de si pasa algo, ¿no? Claro. Los delitos electorales sí tienen una Sí, consecuencia. porque a veces se puede pensar que no hay sanción, ¿no? Pero Sí, usted por ya supuesto. ya con la charla que hemos tenido a lo largo del programa del día de hoy, pues ya nos ha dicho que incluso vinculaciones, Sí, desde incluso luego. sentencias, ¿no? Y eso yo creo que habla del trabajo que se Sentencias viene dando. todavía no. Todavía no. Sentencias todavía no lo Ok. logramos. Yo lo he intentado, pero también necesitamos que el Poder Judicial ponga de su parte. Ok. Y que esto fiscal Ok. también, ¿no? Que da esta apertura a ser orientados, ¿no? Que puede darse algún delito electoral o no, pero el que la ciudadanía se pueda acercar y pueda decir, es que me ofrecieron Pues esto, un poco ¿no? este es el objetivo de Claro. un personaje, un agente Sí. especial que pueda orientar a la ciudadanía en estos Así es. lugares donde nos van a ver. Así es que les vamos a dar a conocer nuestro calendario de visitas durante el periodo de campaña Ok. electoral para que sepan dónde vamos a estar. Perfecto. Acudan a nuestro módulo, si tienen alguna inquietud nos Perfecto. orientamos. Y mientras tanto, pues si me permiten, o ustedes me ayudan a darles a conocer nuestros canales de denuncia, donde pueden Así pedir es. informes, donde pueden presentar una denuncia. Que es en el 800-133-7233. Y a través de las diferentes redes sociales, X, Facebook De FEPADE. y FEPADE. FEPADE Ciudad de México, FEPADE CDMX. Estamos en Facebook, en En Instagram, Instagram. en TikTok, ya nos inauguramos. Ok. Perfecto, Las muy inauguró bien. Culú. Bien. Así es que ahí nos pueden encontrar. Maestra, pues realmente yo la verdad estoy pues bastante asombrado de todo el trabajo que se ha venido generando,
que muchas veces a veces no se difunde, y creo que estos canales, precisamente, uno de los objetivos de este podcast es dar a conocer a los ciudadanos, ¿no? Yo sé que faltan muchas cosas por hacer todavía, el reto aún es titánico, pero creo que vamos avanzando en estos temas y se va haciendo camino, ¿no? Y creo que lo ha logrado usted de manera extraordinaria. Nuevamente, como lo externé en la primera emisión de este podcast, mi reconocimiento y mi admiración por el trabajo que ha venido desarrollando. Algo que es muy importante también, que el puesto de la maestra fue por elección del Congreso de la Ciudad de México. Así es. Entonces, eso habla también de que es una persona con una trayectoria, no nada más de ahorita, sino de temas precisamente electorales, y que creo que vale la pena mencionarlo, porque creo que el trabajo que ha sido bastante bueno. Yo la felicito nuevamente. Muy amable, Y comandante. pues esperar, Miriam, ¿no? Una Esperar tercera. Las visitas, Una claro, tercera. Sí, les vamos Nosotros a dar queremos, nuestro calendario. no, ¿Por qué no nos acompañan? Yo Claro creo que sí. sería una gran Tal, idea. este es un compromiso también vengan para con estar nosotros. de cara precisamente al tema electoral, hacer algunos enlaces para que también se dé a conocer el trabajo que Sí, se por está supuesto. haciendo. Y nos podemos gustaría. estar viniendo aquí con ustedes si nos permiten, conforme avancen las campañas, porque les decía, ahorita van a estar solo las de jefatura de gobierno. Ujú. Ok. Más adelante, hacia el 31 de marzo, iniciarán las de diputados y alcaldes y, por supuesto, concejales que también apoyan estas labores de campaña. Así Hacia es. la veda electoral, que ahí ya hay provisiones muy expresas también. Y, por supuesto, durante la jornada electoral, que estamos pensando instalar un call center con 12 líneas de Excelente. atención para que pueda la gente denunciar. Entonces, yo creo que sería una gran experiencia también para ustedes y para el podcast que quede, digamos, pues grabado esta cobertura que se Así puede es. hacer desde la Fiscalía para la ciudadanía. Pues sin duda, Miriam, un Fiscal, gran trabajo. yo estoy conmovida con todo el trabajo que ha realizado. Muchas gracias, Miriam. No, yo la escucho y esta emoción que transmite, ¿no? Es correcto. Y que es una persona que ha venido innovando, generando, ¿qué más? Pues estamos a sus órdenes, ese es nuestro trabajo, pues es nuestra obligación como servidores públicos. Entonces, para eso fui a tocar la puerta del Congreso, para Así es. hacer mi mayor esfuerzo Así en es. este tema tan particular. Entonces, estamos a sus órdenes, nos invitan a Culú y aquí estaremos con ustedes tantas veces sea necesario. Pues muchísimas gracias nuevamente por la visita, y estamos comprometidos, Miriam, con otra cápsula más, Sí, Ahí y estaremos. con las visitas a los diferentes sedes en las cuales estarán ustedes acudiendo, para que también tener un poco más de acercamiento con la ciudadanía. Queridos amigos, pues estamos pendientes. Síganos por favor a través de las redes sociales. Esperemos que en el buzón de sugerencias agreguen los temas que ustedes desean que traigamos aquí. Estamos ya en nuestra segunda temporada, Miriam. Sí, así es. Así que los esperamos en la siguiente. No se pierdan ningún capítulo. Nos vemos hasta la próxima. Y si tienen dudas, que nos las envíen. Claro Por supuesto que sí, Todas con las mucho gusto. Nos vemos en la Bye. siguiente emisión. Bye. Así concluye la transmisión de este episodio. No olvides enviarnos tus sugerencias o cualquier comentario al correo podcastifps@gmail.com y síguenos en las redes sociales de nuestro instituto. ¡Hasta la próxima!